Hola Néstor, bienvenido a la Universidad Nacional del Centro. Hace poco se publicó tu primera novela. ¿Qué te permite decir el registro de la ficción a diferencia del ensayo académico tradicional? Gracias ante todo por la invitación a la universidad y a este espacio. Por un lado fue una necesidad mía. Uno a veces hace cosas que no tienen un destino particular o un propósito muy explícito, y con la literatura eso ocurre más todavía. Creo que es una de las diferencias con el ensayo. En general, los científicos sociales, cuando publicamos investigaciones o realizamos ensayos, artículos, libros, estamos motivados por propósitos académicos, de conocimiento y de dar a difusión ese saber o esa búsqueda. Yo he escrito cuentos, poemas, nunca los publiqué, y a su vez como investigador siento restricciones en el estilo académico de exponer. Me interesaba probar, decir sobre algunas preocupaciones que no son ajenas a mi trabajo académico o son laterales, vecinas, algo de otra manera, imaginarlo. La imaginación pensamos de otro modo, con una cierta soltura, con posibilidades de ensayar, de poner personajes en tensión. A veces en la investigación antropológica, en la que registramos voces diversas, también está esta posibilidad, pero se espera que el investigador diga algo, arbitre o contraste lo que dicen los informantes con datos más objetivos o cuantitativos. En una ficción uno juega con personajes o los personajes juegan con uno y suceden hechos que no tienen un destino claro, un desenlace, más aún en esta ficción en la que hice varias operaciones de distanciamiento. Por un lado, es un arqueólogo chino que se especializa en América Latina, sobre todo en Argentina, en literatura, arte. Sucede en 2030. Hay una mirada retrospectiva, a su vez, sobre nuestro presente o años cercanos, porque como es arqueólogo busca en el pasado. Entonces hay juegos de decir y sugerir o no decir. Eso es la tensión de la ficción, de la narrativa. Hay poesía también insertada en las descripciones, en lo que dicen los personajes o juegan con eso. Hay una flexibilidad en el manejo del lenguaje que no busca lo que hacemos cuando escribimos y publicamos un texto académico. ¿Por qué una ficción antropológica, que es el subtítulo de la novela? Tiene una historia eso, porque yo no había pensado ponerle subtítulo, había pensado en varios títulos, dudaba entre ellos, y la di a leer a varios escritores, amigos, que me dijeron si les parecía publicable, si hicieran críticas, me ayudaron a mirar con cierta distancia, exterioridad lo que había hecho. Dos de ellos, argentinos, que son excelentes narradores y analistas de la literatura, me dijeron, especialmente uno, ya sabés, cuando los ensayistas o los críticos hacemos ficción, nos miran con suspicacia, mejor advertir en un subtítulo algo así como una ficción especulativa, que de hecho es una línea un poco underground de la narrativa internacional de hace unos años,
aún vigente, que en parte está relacionada con la literatura de anticipación, o como se llame. Y no tenía ganas de afiliarme a esa corriente, tampoco creo que sea exactamente eso lo que hago. Entonces me ocurrió lo de ficción antropológica. Tiene que ver con la trayectoria del arqueólogo, que cuando viene a América Latina se va convirtiendo en antropólogo. No deja de excavar, de buscar antecedentes ocultos, rastrear de un modo parecido a lo que hace un arqueólogo, pero un arqueólogo de la contemporaneidad. Y a su vez se va interesando en la etnografía, se hace preguntas, no solo por el tipo de práctica profesional, sino por el modo en que se interroga acerca de contradicciones que lo desconciertan. Esta cuestión de los vínculos entre arte y producción de conocimiento, el arte como una forma de producción de conocimiento, ha estado presente en varios de tus trabajos. ¿Cómo pensás esa vinculación? La he pensado de varias maneras. Y algo de eso pensaba decirlo esta tarde cuando de la conferencia, porque creo que así como el mundo ha cambiado mucho y la Argentina, América Latina, desde los años 60 para acá, pongo esa fecha no tanto porque es cuando yo empecé a trabajar, sino porque creo que hubo mutaciones entre lo que hacíamos, lo que esperábamos en aquellos años y lo que sucede hoy. Había un modo de ver las artes, no solo las visuales, referidas a las vanguardias de los años 20, de los años 60, el tipo de experimentación con el lenguaje, con el vínculo arte-sociedad, pero especialmente cuando sucedieron los años 60, 70, en Argentina, en Brasil, en muchos otros países, había una expectativa de cambio, se decía revolucionario en aquel momento, que hoy no tenemos. Más bien las revoluciones han fracasado o han ido descarrilándose. Deseamos cambios y estamos averiguando cuáles son viables. Esto acerca la condición política a la condición artística, aunque sea incómodo imaginar la política tan incierta. Pero la incertidumbre es un componente central de la práctica artística. Uno empieza una obra o empieza una performance y nunca sabe bien cómo va a acabar. Más bien no quiere que esté prefigurada. Me parece que en la política también ocurre eso y nos imaginamos durante mucho tiempo a partir de dogmas, de estereotipos, de caracterizaciones muy insuficientes de la vida social, cómo se la podía transformar. Hoy, cuando miro los años 60, 70, tengo la impresión de que seleccionamos rasgos de la sociedad, por ejemplo de la Argentina, y decidimos dónde había intersticios u oportunidades de movilizar para que hubiera mutaciones, y dejamos fuera muchísimo. Hoy se habla de esto, qué pasó con la subjetividad, con el cuerpo, con las diferencias de género, o se hablaba lateralmente en un lugar secundario de esto, o simplemente se lo omitía. Y esto me parece que tiene que ver con el hecho de que lo que ocurrió con los cuerpos, con la subjetividad, fue cruel. Quizá hoy hacemos un camino un poco inverso. En el pensamiento político actual ha crecido la insistencia sobre el cuerpo, sobre la subjetividad, y a veces pareciera no haber estructuras.
no haber capitalismo incluso, o darlo como un dato inamovible. Eso me preocupa. La conferencia se va por título en una pregunta, ¿no? Si existe hoy un arte latinoamericano. ¿Cómo entra la cuestión de lo latinoamericano en este abordaje? Voy a referirme brevemente a algunas etapas que ha habido. Me parece que una confianza en lo latinoamericano, como también en lo nacional, hacer un cine nacional, hacer formas artísticas que puedan representar a un país o la cultura de ese país en una bienal, en otros espacios, en el extranjero. Hoy eso se ha ido desvaneciendo o lleva a contradicciones. Todavía existen pabellones nacionales en la Bienal de Venecia y en otras. Todavía se dan premios al cine que tienen identidades nacionales, o cuando se obtiene un premio a un director argentino, mexicano, se dice qué triunfo de México, de Argentina, aunque los 3 directores más premiados del cine mexicano vivan en Los Ángeles. Es cine mexicano. Bueno. Ese tipo de interrogantes me parece que tiene que estar hoy en el centro de la pregunta de lo latinoamericano. Más recientemente ha habido otros procesos, como el que se dio en la primera década del siglo XXI, de reafirmación de las posibilidades integradoras de lo latinoamericano. UNASUR quizá fue la forma institucional más evidente de esa búsqueda, que tuvo que ver con el triunfo de proyectos y de líderes llamados progresistas en muchos países de la región. Esa etapa se acabó y estamos viendo cómo se puede recomponer programas, formas de reivindicación de lo social, de lo popular, de lo nacional inclusive, y muy poco de qué podría hacerse como región latinoamericana. Esto afecta a las artes. Voy a hablar un poco de la Bienal Sur como uno de los ejemplos de un proyecto que quiso posicionarse desde un lugar de enunciación latinoamericano. Fue cambiando con el tiempo, ya en la primera Bienal, ahora se está convocando la segunda. Y ¿qué significa hablar desde el sur? Me parece una posibilidad necesaria, importante, pero no podemos, a partir de los tropiezos que ha tenido, por ejemplo, la Bienal Sur para financiarse, para extenderse, decir nítidamente el sur es esto. Y en relación con eso, bueno, ¿qué pasa con las prácticas institucionales? Me parece muy significativo la Bienal Sur impulsada por una universidad y después asociando a otras. ¿Qué pasa con los artistas, con sus proyectos, sus viajes, su inserción en redes muy heterogéneas en el mercado mundial? ¿Qué pasa con los mercados de las artes visuales, del cine? ¿Y qué pasa con los públicos? ¿Quiénes ven eso? Y hay el deseo de ver arte argentino en otros lugares, o el deseo de ver arte latinoamericano. ¿Qué sucede en las salas, en las pantallas? No solo en las pantallas de las salas, sino en las otras más pequeñas, donde hoy también vemos películas. Pareciera que el capitalismo tiene la capacidad de absorber todo lo que surge con la intención de oponérsele, ¿no?
Sin embargo, también hay permanentes reinvenciones de modos de circulación, de consumo, de prácticas vinculadas con la economía social, solidaria, la venta directa de productores a consumidores. Bueno, ¿cómo ves estas dinámicas en el contexto del arte? Las artes y en general las prácticas culturales es donde más se ha experimentado con esto. En parte por algo que me parece clave decir, ya que hablabas de capitalismo, porque el capitalismo no es solo un fenómeno económico y se ha ido transformando en buena medida gracias a transformaciones tecnológicas que no tendrían por qué ser necesariamente marcadas por el capitalismo. Son hegemonizadas por el orden capitalista o el desorden capitalista, pero tienen que ver con posibilidades de acceso a la información, al entretenimiento, oportunidades de hacer circular los productos de artistas individuales de países muy distintos. Eso tiene una cierta autonomía y el capitalismo aprovecha, usa, les trata de dar una dirección a esas nuevas combinaciones entre saberes, entretenimientos, accesos. Lo que mal se ha llamado piratería, que muchos preferimos llamar descargas libres o de otros modos más neutrales, es este fenómeno mundial de liberación de contenidos para que circulen muy fluidamente y lleguen a consumidores, usuarios diversos. No prescindo de la noción de piratería, me parece que puede ser aplicable cuando hay mafias que comercializan productos por fuera de la ley, que no pagan impuestos, ni tampoco los derechos de los autores de una película o de un video o de una música. Pero me parece que el fenómeno más interesante, más transformador, no es la piratería, sino la descarga libre o como la llamemos. Esa apertura a una circulación mucho mayor ha modificado las relaciones entre productores y consumidores o usuarios. De ahí que hayan surgido utopías o pretendidas descripciones cargadas de imaginarios como muchedumbres creativas, prosumidores, produsuarios, lo procomún. Hay una reflexión valiosísima en los 10, 15 últimos años en muchos países, entre ellos los hispanohablantes, y lo digo así para incluir a España, no solo los latinoamericanos, muy abierta todavía, no es una reflexión ni un análisis que esté consolidado ni pueda hacerlo porque son procesos que están modificándose. En todo caso, una de las tensiones de las que voy a hablar hoy es la expansión de creatividad, de circulación de contenidos que esto ha facilitado, de accesos libres, múltiples, y a la vez la captura de nuestras participaciones para obtener datos que algoritmos van a procesar y a usar para orientar nuestras decisiones políticas y nuestro consumo.